Queremos resolver la ecuación de disparo en el intervalo de 0 a 2pi. Como ambos estos términos contienen un factor de sin θ, estableceremos la ecuación igual a 0 y luego resolver por factorización. Así que el primer paso es agregar 8 sin θ a ambos lados de la ecuación. Tenemos 10 sin θ, cosine θ más 8 sin θ igual 0. Ahora, el factor común más grande entre estos dos términos sería 2 sin θ, así que factoraremos 2 sin θ. Esto nos dejará con 5 cosine θ más 4. Y este producto es igual a 0 cuando 2 sin θ igual 0. O cuando 5 cosine θ más 4 es igual a 0. Bien, dividiendo ambos lados por 2, tenemos tanto sin θ igual 0. Aquí deberíamos restar 4 y dividir por 5, así tenemos cosine θ igual menos 4 5. Pero debemos reconocer que podemos encontrar un valor de función sinusoidal de 0 hexaneutones el círculo de la unidad. Así que primero encontremos la solución a esta ecuación. Desde la unidad círculo y es igual a sin θ, estamos buscando cualquier coordinación de 0 en el intervalo de 0 a 2pi, incluyendo 0 pero no 2pi. Aviso como hemos coordinado aquí a 0 grados. O 0 radians, así como aquí a 180 grados o pi radians. Así que estas son las dos soluciones que podemos obtener de este primer factor. Ahora, mirando la segunda ecuación, cosine θ igual menos 4 5, no vamos a encontrar este valor de la función de cosine en el círculo de la unidad o en triángulos de referencia. Así que tendremos que usar la calculadora para ayudarnos. Resuelve esta ecuación. Pero debemos reconocer que desde cosine θ igual a x dividido por r, y este valor de función de cosine es negativo. Entonces la coordinación x debe ser negativa y, por tanto, la solución a esta ecuación debe estar en cuadrante 2 o cuadrante 3. Pero antes de ir al calculadora, si cosine θ igual menos 4 5 entonces θ será igual a invertir el cosine de menos 4 5. Esto es lo que tomaremos en la calculadora para encontrar una de nuestras soluciones. Queremos confirmar que estamos en modo radiano primero. Presione la tecla de modo, estamos en modo radian. Para volver a la pantalla de inicio, vamos a presionar el segundo coseno menos 4 5. Este ángulo es mayor que los radians pi2. Y por tanto esto está en el segundo cuadrante. Vamos a seguir adelante y decir que esto es aproximadamente 2.498 radianes. Así que vamos a seguir adelante, y dibujar este ángulo en el segundo cuadrante. Vamos adelante y escriba esto abajo. Tenemos θ es aproximadamente 2.498. Pero porque el valor de la función de cosino también es negativo en el tercer cuadrante, tenemos que encontrar otra solución. Para hacer esto, tenemos que encontrar el ángulo de referencia para este ángulo aquí, y luego esquema el mismo ángulo de referencia en el tercer cuadrante para encontrar la solución en este cuadrante. Para encontrar este ángulo de referencia, tomaremos pi radians y luego restar 2.498 radians. De nuevo, pi radians sería media rotación a la derecha. Y luego restaremos este ángulo aquí dejándonos con este ángulo de referencia. Así que el ángulo de referencia es aproximadamente 0.644 radianos. Así que ahora vamos a dibujar el mismo ángulo de referencia en el tercer cuadrante para encontrar nuestra otra solución. Entonces, nuestra segunda solución sería este ángulo aquí, que sería pi radianes más el ángulo de referencia de 0.644. Así que nuestra solución en el tercer cuadrante es aproximadamente 3.786 radianos.
Entonces, la ecuación activada tiene 4 soluciones. En el intervalo dado. De nuevo, este intervalo está cerrado en 0, significa que incluye 0, y está abierto en 2π, significado no incluye 2π. Así tenemos un total de 4 soluciones, 2 soluciones aquí en forma exacta, y 2 soluciones aquí redondeadas a 3 lugares decimales. Espero que encontraron esta explicación útil.